Hola Bolivia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está su fin de semana? Estamos en una nueva edición de RTP Mundo. Hoy es sábado 20 de agosto y tal vez si está viendo el reprise no se olvide que también estamos los domingos a las 14 horas con lo mejor de las noticias internacionales y el enfoque en la crisis climática. Hoy, como todas las tardes, como todos los fines de semana, tenemos un programón. Hemos preparado algo muy importante para ustedes, pero antes de contarles lo que vamos a tener, quiero hablarles del podcast de RTP Mundo y quiero mostrarles estos números y en pie de pantalla están apareciendo donde lo pueden escuchar, porque estos datos sacados de la aplicación Podbean, que es donde subimos el podcast, nos muestran básicamente los países donde nos están nos están escuchando. En Bolivia, claro, es el mayor porcentaje con 37,32%, en Brasil con 16%, en España con 15%, en el Reino Unido, seguramente gran parte de bolivianos, 12,9%, en Colombia 3,83%, en Argentina 1,9%, en Estados Unidos igual. También nos escuchan en Portugal, en México, en Alemania, en Austria, en Canadá, en Chile, en Finlandia. Increíble. Y si ustedes van más abajo, que no he sacado la captura de aquello, pero nos han escuchado en Mozambique, nos han escuchado en Taiwán. Increíble, verdaderamente, lo que está haciendo RTP Mundo, que está llegando fuera de nuestras fronteras, y gracias a ustedes por el apoyo. Por favor, no se olviden ingresar a todas las plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcast y estamos también en Amazon Music. Así que descarguen ahí lo más importante de RTP Mundo. Bueno, ahora sí les cuento lo que vamos a tener. Hay una crisis inmobiliaria que se ha registrado en China y en este mismo programa hace unos meses se lo hemos contado. ¿Se acuerdan de la empresa Evergrande? Una de las empresas más grandes, la empresa más grande en realidad en China de venta de departamentos. A tal nivel ha llegado su negocio que han comprado un estadio, tenían un equipo de fútbol, pero bueno, la burbuja inmobiliaria ha comenzado a pagarles la factura, porque parece que esto y la caída de Evergrande, que ha sido la empresa más endeudada del mundo, con 300.000 millones de deuda, 300.000 millones. Solo pónganse a pensar, 40.000 millones de dólares es el PIB de Bolivia. Pueden ahí agarrar una relación de más o menos 6 o 7 Bolivias que estaba esta empresa endeudada. Bueno, la caída o el endeudamiento de Evergrande está arrastrando a todo el sector inmobiliario de China, que podría causar una crisis bancaria, pues debido a que no se están entregando los departamentos a las personas que han adquirido sus departamentos, la gente ya no quiere pagar sus cuotas de mensualidades en el banco, porque no les están entregando, debían haberles entregado desde el 2020, 2021, 2022, y hay gente que cree que capaz nunca vaya a ver ese departamento. ¿Qué significa que China está enfrentándose entonces a una situación que podría desacelerar su economía y retrasarlo unos 10 o 15 años? Lo vamos a analizar más adelante. Eso vamos a tener en nuestro sector a fondo, pero antes empezamos con el resumen de noticias. Bien, vamos a comenzar hablando de Estados Unidos y Taiwán. Estos dos países que están comenzando nuevamente en negociaciones para un nuevo acuerdo bilateral. Estados Unidos y Taiwán anunciaron este miércoles el inicio de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño. Por su parte, China continúa realizando maniobras militares alrededor de Taiwán en respuesta a la visita de 5 congresistas estadounidenses a la isla y, claro, también la visita de Nancy Pelosi hace unas semanas. Asimismo, el ejército de Taipei ha iniciado su propio entrenamiento militar. Condenamos enérgicamente las continuas provocaciones militares de la China comunista en torno al mar y al aire de Taiwán que socavan la paz regional, dijo Sun Lifang, un portavoz del Ministerio de Defensa en Taiwán. La presidencia taiwanesa describió la presencia militar china en el estrecho de Taiwán como un bloqueo y tachó la postura del gobierno de Pekín de irresponsable, a lo que China ha respondido. La visita de Pelosi a Taiwán bajo la connivencia y el acuerdo de Estados Unidos es una práctica retrógrada que viola gravemente la soberanía de China, infringe gravemente los asuntos internos y socava gravemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China debe dar una respuesta firme. Como siguiente tema tenemos que hablar de Ucrania, que ha conseguido el apoyo de Turquía frente a Rusia
a la ONU para proteger la planta nuclear de Zaporizhia. La guerra en Ucrania ha cumplido este sábado 178 días con la central nuclear de Zaporizhia de nuevo como máxima preocupación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves desmilitarizar la zona y advirtió de los riesgos de un desastre nuclear como el de Chernóbil. Lo hizo luego de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Leópolis, Ucrania. Recientemente el presidente francés Emmanuel Macron ha conseguido que su homólogo ruso Vladimir Putin acepte que las condiciones del envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear de Zaporizhia tengan el visto bueno tanto de Ucrania como de Naciones Unidas. Por otra parte, Ucrania estuvo detrás de al menos 3 explosiones en Crimea, que es el territorio anexado por Rusia, en 2014. Una base aérea, un depósito de municiones y un aeródromo, según un informe del gobierno ucraniano que circuló internamente. Ya en el noreste de Ucrania, el número de muertos en Kharkov ha aumentado a 17 después de que los bombardeos rusos alcanzaran varios edificios residenciales, según el gobernador local Ole Sinehubo. Las tropas se encuentran en una situación en la que no pueden avanzar más en Ucrania gracias a las armas proporcionadas por los países occidentales, dijo a la agencia CNN el jueves el exministro de Defensa de Ucrania, Andriy Zagorodnyuk. Por su lado, el ejército ruso dijo el jueves que ha desplegado aviones de guerra armados con misiles hipersónicos de última generación en la región de Kaliningrado del país, un enclave rodeado por 2 naciones de la OTAN. Como siguiente tema tenemos que hablar de Estados Unidos y la Unión Europea, que están estudiando la respuesta de Irán frente al texto nuclear final. La Unión Europea anunció este martes que está estudiando la respuesta de Irán a su texto elaborado para salvar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de la República Islámica, un paso que podría marcar la recta final de un tortuoso proceso de negociaciones. Las nuevas negociaciones entre Teherán y las grandes potencias emprendidas en abril de 2021 en Viena buscan reactivar el acuerdo que garantiza el carácter civil del programa nuclear de Irán, acusado de querer dotarse del arma atómica pese a sus reiterados desmentidos. El compromiso final propuesto por la Unión Europea este 8 de agosto propicia el regreso de Estados Unidos al acuerdo, del que se retiró unilateralmente en 2018 por iniciativa del entonces presidente Donald Trump. Según la agencia iraní de noticias ISNA, que cita a una fuente informada, Teherán espera ahora recibir la respuesta de otra parte en los próximos días. Bueno, y esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado de manera oficial su plan de inversión sobre el clima y la salud. Fruto de arduas negociaciones con la derecha del Partido Demócrata, la ley incluye la mayor inversión jamás realizada en Estados Unidos y en el mundo para el clima. 370,000 millones de dólares para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 40% para el final de esta década en 2030. El texto prevé incentivos financieros para orientar la economía estadounidense hacia energías renovables, limita el precio de algunos medicamentos y crea un impuesto mínimo de 15% para las grandes empresas que facturen por encima de 1,000 millones de dólares. Un país puede transformarse, eso es lo que está sucediendo ahora, declaró Biden en un discurso con tintes electorales, antes de firmar la reforma bautizada Ley de Reducción de la Inflación en la Casa Blanca. Se trata del futuro, se trata de aportar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses, dijo. Se trata de mostrar a Estados Unidos y al pueblo estadounidense que la democracia aún funciona. Bueno, y entre otro tema hablamos de Israel y Alemania. Ambos países han condenado las declaraciones del presidente palestino sobre el Holocausto. El canciller alemán Olaf Scholz expresó el miércoles su disgusto por las declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas, que, según el dirigente alemán, restan importancia al Holocausto, mientras que Israel acusó a Abbas de decir una mentira monstruosa. Durante una visita a Berlín el martes, Abbas acusó a Israel de cometer 50 holocaustos en respuesta a una pregunta sobre el próximo 50 aniversario del ataque al equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich por parte de militantes palestinos. El primer ministro israelí Yair Lapid también condenó los comentarios como una vergüenza. Por su parte, el Consejo Central de los Judíos en Alemania expresaron su horror por los comentarios de Abbas, que, dijo, pisotean la memoria de los 6 millones de judíos que murieron y empañan la de todas las víctimas del Holocausto.
Bueno, y como siguiente tema tenemos que hablar de la capital, bueno, de Berlín, de todo el país, en realidad Alemania, que está buscando la forma de ahorrar energía. Desde finales de julio, 6 monumentos y lugares emblemáticos ya no están iluminados en la capital alemana para ahorrar energía, cuyo precio ha subido desde la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas a Moscú. La alcaldesa Franziska Giffey se ha propuesto reducir al menos un 10% el gasto de electricidad y calefacción para hacer frente a la crisis energética. Queremos dar un buen ejemplo. También estamos debatiendo cómo pueden contribuir los ciudadanos a ahorrar energía y gastos de calefacción, dijo. Los edificios públicos de la capital alemana también reducirán el consumo apagando sus luces para ahorrar energía durante el invierno, que es donde más se requiere y se usa energía. A pesar de que las reservas de gas de Alemania se encuentran cercanas al 100%, Alemania busca pasar este invierno con los altos costos de la energía. Bueno, y vamos a dirigirnos a Latinoamérica nuevamente, pues ha arrancado ya oficialmente esta semana la campaña electoral en Brasil. Lula contra Bolsonaro. Brasil entró el martes en una campaña electoral que enfrentará al ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva como protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas. El presidente Bolsonaro, de 67 años, encabezó un mitin en la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018 en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, sudeste, la ciudad donde renací, dijo en un discurso cargado de declaraciones patrióticas y alusiones a Dios y a la Biblia. El expresidente Lula, de 76 años, buscó captar en su primer discurso de campaña a los más pobres y a la clase obrera en un acto desde una fábrica automotora en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde se forjó como líder sindical en los años 70. Aunque las encuestas favorecen a Lula, Bolsonaro confía en recuperar el terreno perdido para mantenerse en el poder. Bueno, y tenemos que en la siguiente información hablar de la preocupación que se está generando en México debido a la narcoviolencia que se hace cada vez más evidente. México presenció conmocionada el caos incontrolable causado por el crimen organizado en diferentes estados del país en varias jornadas de la semana pasada. Ante el gran impacto generado en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta semana a opositores y a medios de comunicación de utilizar lo ocurrido para generar incertidumbre y desestabilización entre la ciudadanía y aseguró que con nada menos que 196 asesinatos de viernes a domingo en todo el país, el pasado fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. México registró en 2021 más de 33 asesinatos y más de 300,000 desde 2016. Pero el gobierno insiste en que su lucha contra el crimen funciona. En ese sentido, varias ONGs lanzaron un llamado al Ejecutivo para reconocer los actos terroristas en el país a manos del crimen organizado. Bueno, también tenemos que hablar de Argentina, pues hay una preocupante escasez de dólares en el vecino país en medio de una inflación que azota a la nación. Argentina registró una alta tasa de inflación en el mes de julio y la rápida subida de los precios están preocupando a los consumidores. Por el momento, Argentina puso en marcha el miércoles un mecanismo para incentivar el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de granos y derivados y así buscar aumentar las reservas monetarias del Banco Central. Sin embargo, otra preocupación es la nacida de la crisis cambiaria por la escasez de dólares. Ante las crecientes dificultades para importar una fuerte reducción de las reservas internacionales, los argentinos se preguntan si están en riesgo sus costumbres cotidianas. Algunos analistas consideran que Argentina para fin de año podría registrar una inflación de 3 dígitos, debido a que la semana pasada alcanzó el 70% de la inflación. Bien, así están las cosas en el panorama internacional, lo más destacado en el mundo. Es momento de nuestra primera pausa, pero al retornar, en realidad tenemos algo más. Vamos a hablar de Perú también para finalizar este bloque. Tenemos que referirnos a la crisis política que está atravesando en este momento este país, que básicamente desde el inicio del mandato del presidente del Castillo hay una crisis
debido a varios escándalos de corrupción y varias investigaciones que le está siguiendo también la Fiscalía peruana, que buscan poner sobre las cuerdas al presidente, al maestro sindical que llegó al poder gracias al voto popular y que venció a Fujimori en segunda vuelta. Ahora se ve envuelto en escándalos y con las varias renuncias que ha tenido de su gabinete, la situación política del Perú es cada vez más preocupante. Hemos preparado estos cuadros informativos en relación a los hechos acontecidos en las últimas semanas. Primera investigación, ascenso Fuerzas Armadas. El caos se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre. La segunda investigación es por el caso Petroperú. En enero de 2022, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió investigación preliminar contra el Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias en la licitación para abastecer de biodiesel a Petroperú y la irregular licitación del proyecto Puente Tarata 3 en la región San Martín. La tercera investigación que se le sigue es por el plagio de tesis. Este caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba por presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en los que habrían incurrido Del Castillo, Terrones y su esposa por haber incurrido en el presunto plagio de su tesis para obtener el grado académico de magísteres por la Universidad César Vallejo. La cuarta investigación es por el Puente Tarata 3. Según investigación del Ministerio Público, el mandatario peruano es cabeza de una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, y tuvo como cómplices a un exministro y un sobrino para que se otorgue favores a empresas. Otra investigación, la quinta, es del exministro Mariano González. El 19 de julio, a través de sus redes sociales, el presidente de la República anunció la renuncia del exministro del Interior, Mariano González. El 22 de julio, Patricia Benavides ordenó abrir investigación contra Castillo, Terrones, por el presunto delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal. Sexta investigación y la última en la Fiscalía contra el mandatario es por un supuesto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. El objeto de la investigación está referido a obras adjudicadas en las provincias de Chota, Cajamarca y Cajatambo, Lima. Todas esas son las investigaciones que ponen contra las cuerdas y que dejan cada vez más acorralado al presidente del Perú. Ahora, el cómo irán estas investigaciones todavía está por verse. Sin embargo, ya Del Castillo ha sobrevivido a 2 intentos de ser destituido por parte del Congreso peruano y una oposición conformada por la extrema derecha y la derecha peruana. En ese sentido, ¿será que sobrevive una tercera? En la segunda moción que ya tuvo de censura, alcanzó mayor cantidad de congresistas. Podría desencadenarse en los próximos meses un tercer intento de vacancia en Perú. Lo vamos a averiguar en las próximas semanas y claro, vamos a tener el análisis respectivo muy pronto en este mismo espacio. Una pequeña pausa, ya volvemos con otros temas. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es RTP Mundo. Vamos a continuación a nuestro sector que es protagonistas. Vamos a hablar de un tema que verdaderamente está preocupando. La situación en Nicaragua cada vez parece empeorar. Esta vez ya parece que el gobierno nacional está tomando algunas medidas drásticas contra la religión católica. Recordemos que la religión católica jugó un papel importante durante las protestas masivas que se registraron en el año 2016, que se llevaron la vida de 300 personas por el régimen de Daniel Ortega. La policía no permite entrar a los feligreses a las iglesias y ya han llevado incluso a secuestrar o a llevarse a algunos obispos
con destinos desconocidos. Es preocupante la situación en Nicaragua y verdaderamente vamos a ver a continuación a los protagonistas que han hablado sobre esta situación preocupante que está, los derechos humanos obviamente están siendo flagelados de los nicaragüenses. Con el corazón indignado y dolido, condeno el secuestro nocturno del Monseñor Álvarez. Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo. Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen. De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico. Silvio José Báez es obispo auxiliar de Managua en el exilio. Esta madrugada la policía asaltó con lujo de violencia a la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa y se llevó secuestrado al monseñor Rolando Álvarez y demás sacerdotes y laicos con rumbo desconocido. Esto lo publicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Basta ya de tanto silencio, hablen quienes tengan que hablar y dar la cara. A eso se llama pecado de omisión, dijo el padre Edwin Román, exiliado de Estados Unidos. Bueno, hemos escogido algunos videos virales para demostrarles algunos hechos importantes y queremos mostrarles esta startup. Es una pequeña empresa que está dándose los modos a partir de la tecnología de evitar la pesca ilegal. Mira, ahí está fantástico trabajo de esta startup, que la pesca ilegal y la pesca masiva está comenzando a generar serios problemas en la biodiversidad de los océanos. Y esto podría hacer que en el día de mañana estas especies estén en peligro de extinción y básicamente la alimentación de los humanos podría cambiar drásticamente, y en especial de los pesqueros que viven básicamente de la alimentación que se genera en el mar. Bueno, vamos a continuación con esta otra información. Les voy a mostrar, y verdaderamente el cambio climático es ya, la evidencia es enorme. Y ustedes han visto seguramente, igual en este programa lo hemos abordado,
en relación a la preocupación que se ha generado por las olas de calor, las extremas sequías y los incendios forestales descontrolados que han obligado a la evacuación de miles de personas en varias partes de Europa, en España, en Portugal, en Francia, en Alemania y en el Reino Unido. Miren estas imágenes de satélite a continuación que muestran cómo la sequía ha avanzado en este verano que está viviendo Europa. Mira, ahí estaba este sector viral en el que les hemos mostrado noticias que consideramos importantes y que se han visto en las redes sociales gracias al Foro Económico Mundial y a CNN. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Al retornar vamos a hablar de lo que les dije, la crisis inmobiliaria de China. Ustedes saben que al primer trimestre, China creció solamente 0,4%. Esto es una desaceleración importante en la economía china, que ahora, luego de la crisis inmobiliaria, parece que es una burbuja parecido a lo que experimentó Estados Unidos en el año 2008. Parece que esa es la situación que está viviendo a continuación. Vamos a ver qué significa que la segunda potencia, la segunda economía más grande del mundo, tenga este tipo de problemas y qué representa para América Latina y el mundo. Bien, vamos a una pequeña pausa y al retornar estaremos abordando el tema. Muchísimas gracias por estar en sintonía de RTP Mundo, el único programa en Bolivia que se dedica y analiza las noticias internacionales. Bueno, estamos a continuación con Jaime Dun, él es analista financiero, porque vamos a tratar el tema de China. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, compartir tu fin de semana con nosotros, querido Jaime. Bueno, Luis, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Excelente. Muy bien. A ver, vamos a tratar de contextualizar un poco para que la gente nos entienda. Y es preocupante la situación que vive China, debido a que ustedes recordarán Evergrande, esta empresa que resultó ser la empresa más endeudada del mundo, que hace unos meses se hizo noticia, porque debía más de 300.000 millones de dólares en lo que fue una burbuja inmobiliaria que terminó por reventar. Esta empresa incluso tenía hasta su propio estadio, su propio equipo de fútbol, se había verdaderamente dinamizado y había estado explorando varios otros sectores. Bueno, resulta que con este problema tan grande que enfrenta Evergrande, se ha arrastrado al resto de las empresas y ha generado una crisis inmobiliaria sin precedentes, parecida a la de Estados Unidos en 2008, que podría retroceder. Según Andrew Left, un analista financiero también, dijo que esto no va a hacer colapsar la economía china, sino que la va a retrasar unos 10, 15 o capaz más años. Bien, hemos preparado unos cuadros para mostrarles un poco igual algunos datos importantes.
Porque a diferencia del resto del mundo, China está reduciendo las tasas de interés. Varios otros países más bien las están elevando para que la gente haya menos plata, digamos, no sea tan fácil sacar créditos o sean más caros. Hace que la plata sea más cara. Al revés, China está más bien reduciendo las tasas de interés porque, claro, la gente ahora ya no quiere pagar sus deudas en el banco porque no les entregan los departamentos que tenían que haberles entregado hace 1, 2 o hasta 3 años. Aquí tenemos estos cuadros. El crecimiento económico chino en 2 trimestres del 2022 alcanzó 0,4%, su nivel más bajo desde el 2020 como consecuencia del confinamiento por COVID-19 y las dificultades de su sector inmobiliario, según cifras oficiales. China sufrió una fuerte contracción en el segundo trimestre del 2022. El Banco Central chino ha recortado los tipos de interés después de que la producción industrial y las ventas minoristas crecieran menos de lo previsto y la demanda de petróleo cayera un 10% interanual en julio. La actividad empresarial y de consumo de la segunda economía más grande del mundo se ha visto obstaculizada por la política de cero COVID de Pekín, que ha dejado a trabajadores en cuarentena durante meses en decenas de ciudades. El reciente desplome del sector inmobiliario casi provocó la quiebra de uno de los mayores constructores del país, China Evergrande. Los compradores de vivienda chinos han dejado de pagar las hipotecas de los apartamentos inacabados. Los préstamos bancarios para la compra de propiedades han caído por primera vez en una década. La caída del sector inmobiliario es el mayor problema en comparación con la política cero COVID, dijo Craig Botham, economista de China. Muy bien. Ahora, Jaime, tengo entendido que el sector inmobiliario de China apenas tiene unos 25, 30 años, porque antes no se podía tener viviendas privadas por la política comunista de Mao Zedong. Sin embargo, luego se empieza a abrir y le empieza a generar a que la gente pueda adquirir viviendas, pueda comprarlas, y como no puede invertir, la gente normal no puede invertir en acciones en Google, no puede invertir en acciones en la bolsa estadounidense, la gente prefiere invertir en el sector inmobiliario. Y en un año bueno, que para Estados Unidos ha representado un 4% de su PIB, unos 1.2 billones de dólares, para China representa el 10% de su economía, que es una cifra similar, 1.3 billones me parece, representa el 10% del sector inmobiliario, lo cual es muy importante. Ahora que la gente no quiere pagar, toda la cadena de suministros del sector inmobiliario también se ha visto completamente afectada y ya nadie quiere dar subsidios. Esto se parece a la burbuja del 2008, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, Jorge Luis, hay muchos parecidos. Es más, justamente esta crisis no solo que está afectando al sistema financiero chino, sino que también ha colapsado todo el mercado de lo que se llama securitización de hipotecas, que era lo mismo que había en Estados Unidos de manera muy activa, y colapsó y desencadenó y empeoró la crisis del 2008. Sí, en eso tienes razón, hay mucha similitud. Ahora, hay diferencias, sin embargo, también muy importantes, en el sentido que es más grave que en Estados Unidos, por lo siguiente. En realidad, cuando tú, Jorge Luis, tomas en cuenta toda la actividad económica de la construcción, la actividad financiera relacionada con la construcción y la compraventa y comercialización de viviendas, cuando tomas en cuenta todos esos factores, el sector inmobiliario de la China alcanza casi al 30% del Producto Interno Bruto de China, ¿no? Wow. O sea, es muchísimo más grande. Y como bien decías y remarcabas, en la China el acceso a la inversión no es tan abierta y libre como en el resto del mundo. Sin embargo, sí, la inversión, llamémoslo en ladrillos, es lo que el gobierno ha permitido de una manera muy abierta. Y ha hecho pues que el ciudadano chino, las familias chinas accedan como gran inversión y como una de las inversiones más importantes, porque son prácticamente las únicas que pueden hacer en el sector inmobiliario, es decir, en los ladrillos. Y se estima que más o menos el 70% de las inversiones o el ahorro de las familias chinas en el país están en el sector inmobiliario. Entonces, por eso
hay una diferencia muy grande, como te digo, en Estados Unidos en cuanto a los efectos que puede tener. Y por eso cualquier situación como la que está pasando ahora está causando ya no solo es una crisis económica, sino que se puede volver rápidamente una crisis social muy grande. Y hemos visto hace una semana o algo depositantes de los bancos protestando con algunos bancos. Hay 6 o 7 bancos que han congelado los retiros de depósitos, hay especies de corralitos, y eso obviamente se puede desencadenar rápidamente una crisis social muy grande en la China, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde no tuviste realmente una crisis social, aunque había mucha gente molesta, por supuesto, porque aquí estás hablando de protestas ante un régimen dictatorial, y eso le pone pues una particularidad muy especial a este caso, ¿no? Efectivamente, ahora sabemos que si los chinos intentan salir a protestar, bueno, la policía es muy dura, ¿no? Hemos visto ya lo que ha pasado en Hong Kong. Al Partido Comunista no le gusta para nada que existan protestas, pero una forma de protesta, de dejar de pagar sus cuotas al banco, es una forma de protestar igual diferente y bastante curiosa. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno chino aquí para intervenir? De hecho, me imagino que algo hizo con Evergrande, le bajó los apalancamientos enormes que se tienen en este sector. ¿Qué ajustes puede hacer dentro de este sector para poder llevar las cosas de vuelta, digamos, a la prosperidad? Porque, ¿qué hizo Obama el 2008 para resolver este tema? Eh, el mercado americano siempre se maneja, valga la redundancia, bajo mecanismos de mercado. Entonces, cuando hubo la crisis del 2008, una crisis que, como sabemos, fue muy relacionada con una técnica de bursatilización de hipotecas que se llama securitización. Y lo que se hizo en el caso del 2008 en Estados Unidos fue, aunque parezca contradictorio, es justamente reformar todo el sistema de securitización de hipotecas y hacer más securitizaciones que las que habían antes, pero con diferentes condiciones y grados de seguridad muchos más altas. Y se crearon dos mecanismos de rescate muy importantes que se llamaban el TALF y el TARP, y estos por sus siglas en inglés. Y estos mecanismos lo que hacían era generar una cantidad billonaria de préstamos al sector privado para que el sector privado tome más riesgo con ciertas garantías que daba el gobierno americano para que puedan empezar a activar la economía inmobiliaria, invirtiendo en inmuebles, comprando valores hipotecarios, y fue un mecanismo de mercado en combinación con el sector privado que tuvo un éxito muy importante en Estados Unidos, y creo que va en la historia financiera de los Estados Unidos como uno de los mecanismos más contundentes para salir de esa crisis, ¿no? La China obviamente no tiene esa flexibilidad, no tiene realmente un mercado, un libre mercado, no tiene realmente inversionistas privados, entonces para ellos es más dificultoso. Y sin embargo están haciendo lo que está en sus manos, y creo que lo están haciendo a pesar de las limitaciones bastante bien. Han tenido que bajar las tasas de interés. Como tú bien decías, el mundo está subiendo las tasas de interés, pero una política monetaria, ¿no es cierto?, más flexible es lo que necesitas cuando la economía se desacelera. Entonces están bajando las tasas de interés de la misma manera que lo hizo la Reserva Federal en su momento allá en la crisis del 2008, aunque digamos la baja de tasas del Banco Popular Chino no ha sido tan grande, digamos, como fue en esas épocas en los Estados Unidos, pero hay una baja, están metiendo liquidez al sistema, han facilitado cerca de 70 mil millones de dólares también la anterior semana en nuevos créditos para el sector de vivienda. Es decir, la única manera de reactivar la vivienda es creando más demanda, ¿no es cierto? Creando más demanda, y por el otro lado dando confianza en que el sistema no se va a terminar cayendo, donde justamente hay una especie de situación muy compleja también, porque la credibilidad, digamos, en las instituciones, en el caso de China, no necesariamente son las mismas que pueden haber en países como Estados Unidos, en Europa. Entonces, el hecho de que te dicen que no va a haber problema con tus ahorros, pero de pronto te los congelan, ha creado un grado de desconfianza tremendamente grande, ¿no? Y
Y bueno, de alguna manera también, Jorge Luis, lo que está pasando en China es que son los efectos de lo que pasó el 2008 de alguna manera, ¿no? Porque, y es muy interesante porque en Estados Unidos viene la crisis del 2008, la economía americana se enfría y la China tiene el rol preponderante de ayudar al mundo a salir de la crisis. La China es la locomotora que de estar segunda se pone primera, con un mercado tan grande de consumo, Claro. con la posibilidad de dar créditos internacionales, la inversión en infraestructura que hace la China es tan grande. Hay un dato muy interesante que te comento, Jorge Luis, entre el 2011 y el 2013, la China ha invertido en cemento o ha consumido más cemento que todo Estados Unidos en el siglo XX. Así de grande es el consumo que ha habido en la construcción en la China, en proyectos de infraestructura. Y eso obviamente ha jalado a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque ha hecho que los precios de las materias primas suban, porque para construir necesitas el fierro, necesitas el cobre, necesitas el aluminio y qué sé yo, una cantidad de productos que para nosotros como países emergentes ha sido lo mejor que nos ha pasado, que los chinos vengan a rescatar al mundo. Pero en ese su rescate también han llegado a los excesos que se dan por los ciclos de mercado, ¿no es cierto? Se han endeudado, una deuda equivalente al 300% de su Producto Interno Bruto. Ha venido el COVID, toda esta flexibilización monetaria que ellos también han, y esta política keynesiana que han aplicado en el país para salir de la crisis del 2008 y al mismo tiempo de ayudar al mundo, ha llegado a su apogeo ahora y ahora se ha dado la vuelta y tenemos más bien esta crisis en la China. Obviamente siendo la gran diferencia que esta vez no tenemos a la China obviamente ayudando al mundo, y si Estados Unidos entra en recesión y la China ahora está más preocupada en ayudar a su propia gente que al resto del mundo, pues parece que el resto del mundo nos vamos a quedar sin las dos locomotoras, que es lo que también preocupa como un efecto de este problema chino, ¿no? Exactamente, ahí es donde quiero ir a continuación, querido Jaime, porque estaba escuchando igual a un activista, una persona que ha hecho un reporte de Citron Group que ha sido demandado justamente por Evergrande, por él había en su reporte dicho que era muy dependiente de la deuda y que tenía un esquema, básicamente medio de un esquema de Ponzi en la relación que tenía con sus clientes, Evergrande, pero no había visto que toda esta vorágine iba a decantar en el momento que está viviendo China en este momento. Pero él decía que esto no iba a colapsar, a hacer colapsar la economía china, sino que la iba a retrasar unos 10, 15 años. Y como decías, que cuando Estados Unidos pasó por este momento, fue la China que más bien ayudó a la locomotora a generar una inversión en infraestructura muy importante en el mundo. Ahora que la economía de Estados Unidos no está en un buen momento, ¿qué va a pasar con los países que son muy dependientes? América Latina sabemos que es muy dependiente de las inversiones chinas. ¿Será que más bien van a reducir los montos que consume China y afectar a las economías de América Latina? ¿Cuáles son las consecuencias de una desaceleración o de un retroceso por la economía china? Bueno, entre China y Estados Unidos, empecemos por ahí, casi 40% del comercio mundial se mueve, ¿no es cierto? O sea que son jugadores muy importantes. Si no están los dos, el tema es bastante serio. Por lo menos las crisis que hemos tenido, como la del 2008, no estaba presente uno de los dos. Ahora no tendríamos a ninguno de los dos y eso es lo que preocupa. Para Latinoamérica especialmente, sí creo que el tema puede ser muy complejo, se pueden complicar las cosas. ¿Por qué? Porque justamente ante la debilidad que tuvo la economía americana por la crisis hipotecaria del 2008, la China no solo que tenía, como te decía, los recursos y la fuerza de consumo para darle al mundo, y la oferta necesaria también de bienes, para darle al mundo, sino que tenía, eso vino acompañado de una política de acercamiento muy grande, especialmente a Latinoamérica, ¿no es cierto? Vimos cómo los chinos se acercaron primero a Venezuela, se acercaron a la Argentina, se empezaron a acercar obviamente a Bolivia. Para Bolivia se ha vuelto
un socio comercial muy importante y un acreedor importante, la China también en los últimos años, y el comercio chino a Latinoamérica, digamos que en su momento, allá por el 2011, 2012, era de apenas 18,000 millones de dólares, llegó casi a 320,000 millones de dólares el año 2020-2021, ¿no? Estás hablando de un crecimiento exponencial en el comercio con Latinoamérica. La China importa de Latinoamérica hoy en día como 150,000 millones de dólares y los y la China nos exporta a nosotros como 168,000 millones de dólares. Es decir, tenemos economías tremendamente dependientes, países especialmente en la línea de la política del siglo XXI, ¿no es cierto?, que nació con Chávez, Hugo Chávez en Venezuela. La China ha sido el gran socio financiero porque ya no tenías ahí a la Unión Soviética, por supuesto, ni a Rusia con ese rol, y más bien China se agarró ese rol. Y de alguna manera, para Latinoamérica, el llamado Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación chino han llegado a jugar el rol como del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del BID para Latinoamérica, ¿no? Dando grandes créditos a la Argentina, al mismo Brasil. Entonces, la importancia que tiene la China es muy grande. Entre el 2005 y el 2020, más o menos 130,000 millones de dólares, estos organismos chinos y por deuda bilateral con la China se ha producido simplemente entre Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina. Estás hablando de una cantidad billonaria que ha venido desde la China y por supuesto se volvió parte del presupuesto anual de estos países el tener este apoyo chino, que por supuesto hoy en día ya no lo vas a tener. Ahora la China es la que necesita ayuda. Efectivamente. Ahora, ¿qué papel va a jugar Estados Unidos? Hemos visto que su inflación, el tema de la inflación parece ya haber llegado al punto final, ya ha comenzado a enfriarse los últimos datos presentados hace un par de semanas de la inflación de julio. De aquí para adelante, ¿qué rumbo puede tomar la economía estadounidense y si podrá jugar el papel que jugó China en su momento? Si esto también le conviene para acercarse a Latinoamérica, porque ante la falta de una China que va a comenzar seguramente a reducir sus inversiones, Latinoamérica está obligada a buscar a otra potencia. Así es, y históricamente y cíclicamente parecería que se podría revertir a partir de ahora la situación, ¿no es cierto?, con una presencia más agresiva, digamos, del gobierno americano. Sin embargo, la situación en Estados Unidos todavía es muy compleja. Ya se habla de una recesión, ¿no es cierto? Y una situación también donde Estados Unidos está más preocupado también en entrar por políticas keynesianas, es decir, el gobierno de Biden está preparando paquetes muy grandes de inversión en infraestructura y construcción, de alguna manera como que replicando lo que los chinos hicieron el 2008. Lo importante sería, y ojalá el resultado venga de manera indirecta, es decir, toda esa demanda por materias primas también por parte de Estados Unidos podría dar sustento, digamos, a precios de muchos de los productos de lo que Bolivia exporta, ¿no es cierto? Países emergentes latinoamericanos somos prácticamente países primarios exportadores, entonces algo que dé sustento a los commodities es siempre importante. Sin embargo, uno de los temas, digamos, también fundamentales, a diferencia de Estados Unidos, es que la China no solo que compra mucho del mundo, especialmente materias primas, que es lo que nos ayuda en Latinoamérica, sino también que nos vende muchas cosas, ¿no es cierto? Muchos productos, muchos bienes que a precios muy baratos, y eso ha ayudado a las economías latinoamericanas, y ahí es donde Estados Unidos no va a entrar a reemplazar a la China. El caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Nosotros exportamos cerca de 400 millones de dólares al año y obviamente temas prácticamente de commodities, minerales, zinc, plata, estaño, Soya. exacto, y soya y qué sé yo.
Y por el otro lado, importamos, creo que son como 30 y algo mil productos. He visto alguna vez un listado por ahí, ¿no? Desde alfileres hasta motocicletas y autos y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, y importamos de la China como 1.500 millones de dólares. O sea, es un proveedor fundamental, especialmente cuando Bolivia tiene una política económica de un tipo de cambio fijo que nos da un poder de adquisición para importar muy grande. El mercado chino se nos vuelve muy importante para la economía boliviana, y que no esté la China ahí va a tener definitivamente su impacto. JP Morgan, por si acaso, también José Luis, te comento, hizo un cálculo que un punto porcentual de baja en el crecimiento de la China afecta 0.75 puntos porcentuales de crecimiento a Latinoamérica, ¿no? Entonces, estamos definitivamente con una situación más compleja que si Estados Unidos entraría en recesión o Europa entraría en recesión. La China es la que nos tiene que preocupar a los latinoamericanos. Completamente de acuerdo. Bien, mi querido Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado. El análisis brillante y muy buena información. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Jaime Dunes, analista financiero, nos ha ayudado a comprender lo que significa que la economía china se encuentre en este problema. Baja subida de su economía, tasas de interés empezando a reducirse para que hayan mayores créditos para las empresas y las personas, para tratar de incentivar a que nuevamente los empresarios del sector inmobiliario se arriesguen. Pero con una caída del 40% en la compra de inmuebles, la situación está compleja. Habrá que ver qué otras acciones se van desde el gobierno chino, pero esta crisis seguramente se va a prolongar durante unos meses y los datos de crecimiento anual de China probablemente estén con números rojos. Bueno, hasta aquí ha estado el programa RTP Mundo, ya estamos en lo último. Solamente recordarles a todas las personas esta entrevista que acabamos de tener, entendiendo la situación económica de China, lo que representa para el mundo y para América Latina, la pueden escuchar en nuestro podcast que lo vamos a subir. Este mismo capítulo, si lo quieres volver a escuchar, a partir del lunes. Vamos a subir ahí el capítulo a todas las plataformas que están apareciendo en pie de pantalla. Estas son Spotify, Amazon Music y Google Podcasts. Así que igual quiero mostrarles estos datitos nuevamente a los que no han estado con nosotros tal vez en el principio del programa y se han conectado después. Miren ustedes, estos son todos los países, y son más por si acaso no han alcanzado los cuadros, donde están escuchando el podcast de RTP Mundo. En Bolivia, claro, el 37%, la mayor parte. En Brasil con un 16%, en España con 15%, 13% casi en el Reino Unido. En Colombia 3%, Argentina 1.9%, en Estados Unidos 1.9%. También nos escuchan en Portugal, México, Alemania, Austria, Canadá, Chile, Finlandia. En todos estos países han descargado el podcast de RTP Mundo y lo están escuchando, amigos. Si ustedes quieren escucharlo, ahí está en pie de pantalla, pero también nos escuchan en el mundo, lo cual es fantástico. Esto ha sido RTP Mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Conmigo va a ser hasta el lunes, que estaremos en RTP Informa a las 6 en punto. Pero este espacio está con ustedes todos los sábados y domingos a las 14 horas. Lindo fin de semana para todos. Chao, chao.